Hola jóvenes, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas Buenas tardes, tardes, doctor. doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Tengo 50 Buenas alumnos tardes, doctor. y le doy por Buenas tardes, doctor. y también doy por saludado a todos. Sean ustedes bienvenidos. Creo que hubo un impasse porque había doble programación. Acabo de anular una y por favor algún compañero que esté dando vueltas ahí como que no sabe dónde entrar, le comunico, pues sí. Bien. Entonces, ¿cómo está el ánimo? Me imagino que bien, para comenzar la clase, ¿sí? ¿Quién es el delegado del grupo? Hola. Armando Rodríguez, dime, ¿quién es el delegado del grupo? Armando, ¿estás ahí? Doctor, buenas tardes. Me parece que es Anthony Salas. Anthony Salas. Anthony Salas, ¿estás ahí? Te veo aquí, ¿eh? Anthony Alexis Salas Varías, ¿estás presente? Ya, parece que no tienes audio. Bien, jóvenes, vamos a comenzar una experiencia que gradualmente nosotros ya estamos asimilando. Hay que entender que la voluntad es mucha, el deseo de ustedes de participar también, yo intuyo que es muy bueno. Quiero pensar que están muy motivados. La clase que vamos a desarrollar hoy día es importante sin ser mucho ni menos que las otras, sino tener en cuenta porque les va a permitir tener una visión, yo diría, holística del tema propio, ¿no? Que son las ostomías, pero como me importa mucho recalcar, y mis alumnos ya lo saben, lo interesante es generar conceptos. ¿Qué cosa significa generar conceptos? Significa primero entender las cosas, ¿no? Hay muchas maneras de aprender. La primera, básica y elemental, es la que se hace en la escuelita, que a veces nos acompaña en la escolaridad de la primaria, muchas veces también en la secundaria, a veces se queda en la universidad y a veces se queda eternamente, lo cual es el paporreteo. ¿Qué cosa es el paporreteo? Es repetir lo que escuchamos o lo que leemos. Es una buena forma de aprender, sin embargo, no es la más correcta. La más adecuada es generar conceptos. ¿Qué cosa es generar conceptos? Entender las cosas sobre la base, en principio, ¿no? De la curiosidad. Ah, carambas, este es un tema que me interesa. Luego uno se asombra. Cuando uno se asombra, quiere conocer, quiere ir más allá. Es como develar algo que está oculto. ¿Y cuál es la forma realmente de descubrir esto? Con preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué el sol sale por este lado y se oculta por el otro lado? Y yo voy buscando respuestas. Ahora, ¿por qué tiene que ocurrir esto todos los días? Y voy buscando respuestas. Y esas respuestas van a generar un procesamiento dentro del cerebro, ¿no? De modo tal que yo voy a formar un criterio. Ya no voy a tener que memorizar ni aporretear. Y si no tengo buena memoria, tampoco es ningún inconveniente, porque una vez que yo lo he entendido, ya lo puedo explicar con mis términos. ¿Por qué? Porque he generado un concepto. Esa es la forma en que uno realmente debe intentar aprender algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se genera lo que es la esclavitud mental. Ah, parece que mi compañero sabe mucho, parece que el doctor sabe mucho, parece que en este libro se dice la gran verdad. No, siempre hay que cuestionarlo todo, hacer como Descartes, ¿no? Cuestionar todo y quedarse con lo que realmente tiene un sustento, un fundamento. ¿Cuál es la forma en que deben estudiar ustedes? Haciendo preguntas ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuanto más por qué, viene un sustento. En ese sentido, ¿no? Esta clase que vamos a dar ahora, de pronto ustedes van a buscar la literatura, la teoría, van a encontrar pues mucho más de lo que yo pudiera presentarles. Sin embargo, insisto, de aquí, como una conclusión de esta clase, ustedes deben tener conceptos claves que les van a permitir poder ya luego tener un criterio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí, espero que esta experiencia que vamos a tener
online sea pues del mismo modo agradable para mí como para ustedes, ¿ya? Muy bien, entonces creo que ya tienen mi pantalla. ¿Sí? Tienen mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien, perfecto. Entonces nos vamos en la maratón. Lo que vamos a ver ahora es respecto a las ostomías. No me voy a detener en lo que es tratar de establecer eh, una cuestión interactiva porque de hecho nos va a tomar mucho tiempo y el tema es medianamente extenso, ¿sí? Ostomías. ¿Qué cosa es una ostomía realmente? Lo puedo decir de diferentes maneras, ¿no? Pero fundamentalmente yo debo entender que, como todo en cirugía, es un procedimiento quirúrgico. ¿Qué es una esplenectomía? Un procedimiento quirúrgico. ¿Qué cosa es suturar una herida o un procedimiento quirúrgico? ¿Qué es una ostomía? Es un procedimiento quirúrgico, ¿no? Que se va a realizar mediante una serie de procedimientos, pero fundamentalmente consiste en generar una fístula virtual. Fístula virtual, ¿por qué? Porque no existe esa comunicación. Nosotros la vamos a realizar, ¿no? ¿Y en qué se hace esto? Se hace entre una víscera hueca y la superficie corporal. Ahora, la pregunta es, ¿se dan cuenta por qué? ¿Por qué decimos que es la superficie corporal? Yo podría decir que es con la pared abdominal, ¿no? Pero no, pues ya veremos que es la superficie corporal porque no solo en la pared abdominal se va a realizar una ostomía, ¿no? Bien, fundamentalmente víscera hueca con superficie corporal y es una fístula virtual porque no existe, ¿no? Ahora, nosotros podemos entender que es una ostomía y también tenemos que entender que hay formas, hay maneras, pero estas tienen que ordenarse, pues, ¿no? ¿Y cómo las podemos ordenar? De acuerdo a su permanencia, de acuerdo a su función, de acuerdo a su localización. ¿Para qué servirá una ostomía realmente? Ahí nos hacemos la pregunta. ¿Por qué? Porque vamos a solucionar la necesidad de un paciente. Recuerden, nosotros siempre solucionamos necesidades de nuestros pacientes. El médico, cuando toma decisiones, las toma tratando de tomar la óptima para solucionar la necesidad de acuerdo a su paciente. En este sentido, ¿no? Haremos una ostomía, por ejemplo, cuando queremos desfuncionalizar algo. ¿Qué significa esto? Quitarle la función a un tramo, ¿no? Por ejemplo, la víscera, perdón, el tracto digestivo, ¿no? Donde hacemos la ostomía, ahí hacemos una especie de bypass y el resto queda sin función. Cuando queremos descomprimir algo, su nombre mismo lo dice, ¿no? Al lado de lo que es derivar, significa que teniendo un tránsito, teniendo una dirección lineal, hacemos una especie de bypass, una derivación. Y también, en el caso muy puntual, cuando queremos alimentar a un paciente. Ahora, yo siempre me detengo en esta parte, hay una confusión, pues, ¿no? Y ahí viene el paporreteo médico que se da en todo lugar. ¿Una gastrostomía será alimentaria o alimenticia? Buena pregunta. Es alimentaria, pues, ¿por qué? Porque si nosotros decimos gastrostomía alimenticia, significa que comemos gastrostomías. Y si ustedes van al hospital ya en la práctica, de pronto, ¿no? Escuchan a los médicos, a los residentes, a los asistentes, ha tenido un vómito alimenticio. Gran error. ¿Por qué? Porque lo aprendí así, lo he paporreteado y no lo he procesado. Jamás puede ser un vómito alimenticio, pues, porque significaría que comemos vómitos. Entonces es un vómito de tipo alimentario. Se dan cuenta en cuestiones tan simples como hay el paporreteo. Y un poco para que esto quede así bruñido, ya tallado en su cerebro, como un concepto muy claro de que no se debe paporretear, sino se debe preguntar. Yo les voy a poner un ejemplo muy simple. Ya todititos ustedes, los 50 y tantos, ¿no? Como pollitos están detrás mío, pasando visita. Y estamos aprendiendo y vemos un paciente que tiene una herida. Tiene una herida dehiscente, ya sabemos lo que es eso, y vemos que tiene pus. Entonces le pedimos a uno de ustedes que describa la herida. Me dice la dimensión, me dice las características y finalmente me dice que tiene secreción purulenta. Qué interesante, qué interesante. Parecería que todo está completo ahí, ¿no? Pero no, pues no es correcto. ¿Por qué? A ver,
10 segundos para que encuentren el error y uno de ustedes me diga algo. Cuento hasta 10. Si no, lo digo yo. ¿Están ahí, jóvenes? Hola, ¿se me escucha? Sí, doctor, está. ¿Y por qué ninguno siquiera me doctor. dijo algo? Un náufrago, pues, que levante la mano y salve a todos. A ver. Ya, les voy a decir la respuesta puntual. Es una barrabasada lo que he dicho, porque una herida no puede tener secreción purulenta, no hay glándulas que produzcan pus. Pero parecería muy lógico lo que les digo, ¿no? Una herida con secreción purulenta. Es un exudado purulento. Entonces, ¿qué refuerzo con esto? El paporreteo médico. No podemos paporretear de ninguna manera. Tenemos que generar conceptos. Y si yo les trajese todo un conjunto de anécdotas paporreteras que se dan en el ámbito nuestro, ustedes se quedarían de espalda. La idea es esta, pues, jóvenes. Entonces, siempre preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué? Buscar un sustento, un fundamento a lo que uno habla. Si no, muchas veces queda como un charlatán. Uno cuando no sabe algo debe ser humilde. La humildad es una virtud. No sé. Y aquí el que sabe todo simplemente es ignorante, porque no sabe que no sabe, que tiene que aprender mucho. Bien, entonces ya hemos visto, se clasifican según su permanencia, según su función, según su localización. Fundamentalmente estas 4D, a manera de demotecnia. D, A. Perfecto. Ahora, nosotros seguimos y vamos a hablar, ¿no? Y aquí toma cuerpo, pues, ¿por qué no decimos que una ostomía es una comunicación con la superficie corporal? Porque una traqueostomía jamás se va a comunicar con la pared abdominal. Por lógica, ustedes me imagino que ya saben que se comunica con la superficie del cuello. Entonces, es la superficie corporal y en este caso del cuello. ¿Qué es una traqueostomía? Igual se deduce, ¿no? Es la comunicación, ¿no? De la víscera, que en este caso es la tráquea, la vía aérea superior, con la región cervical de la piel. Pero acá es importante entender 3 términos, ¿no? Miren ustedes, de acuerdo al texto, una traqueotomía, una traqueostomía y una cricotiroidotomía, que también se llama coniotomía, ¿no? Entonces, la parte final de omía es lo que marca la diferencia. Omía simplemente es una incisión, es la apertura de la tráquea. Por lógica, tiene que ser progresando los planos, ¿no? Desde la piel hasta llegar a la tráquea. Pero ostomía, ya esto nos hace concluir de que necesariamente tenemos que generar quirúrgicamente la fístula. ¿Y esto cómo se hace? Generando un ostoma, ¿no? Suturando los bordes de la víscera hueca a la piel. Y la cricotiroidotomía, eso queda muy claro entonces lo que es una traqueotomía y una traqueostomía. Y la cricotiroidotomía, ¿no? También es cuando se accede a través de la membrana cricotiroidea a la vía aérea superior. ¿Cuándo vamos a usar este tercer procedimiento? En situaciones de emergencia, cuando generalmente, por decir, hay un atragantamiento que no se puede superar con la maniobra de Heimlich, ¿no? Me imagino que ustedes la saben bien, practíquenla y espero que nunca la tengan que hacer, porque es difícil. Yo como anécdota les cuento el hecho una sola vez, no me gustaría tener que hacerla nada. Nuevamente comprobé que es muy difícil, ¿no? Y puede no resultar. Y si no resulta esto, a realizar este procedimiento. ¿Cómo? Tampoco me voy a tener en las preguntas. Les doy ya la respuesta puntual. ¿Qué es lo que hago? Comprobado esta situación, me busco un lapicero. A ver si ustedes tienen un lapicero, mírenlo, ¿no? Un lapicero generalmente tiene un tubo, ¿sí? Con una luz. Ustedes le sacan la pluma, la carga, la rompen, así, rompen realmente, como puedan, rompen eso, buscan una superficie rugosa, si están en la calle, la pista, ahí, y le hacen, ¿no? Un raspado tipo bisel, de manera tal que la punta de la aguja queda como, es fácil entender, las agujas hipodérmicas, ustedes la han visto, así, un corte bisel. Eso funciona a manera de bisturí, como un punzón, que corta, de manera tal que ustedes punzando eso, ya tienen una herramienta, porque han hecho una herramienta, producto de su ingenio,
¿no? Y le van a salvar la vida al paciente, ¿ya? Eso de que con un lapicero, pero ¿cómo lo hago? Hay que preguntarse, pues, ¿cómo lo hago? Y esa es la manera puntual y simple de poder hacer una cricotiroidotomía o coniotomía. Espero que no la tengan que hacer, ¿no? Yo no la he hecho, pero estoy preparado. Les comparto, ya tengo en mente, uno siempre debe anticiparse. La mejor manera de todo es la prevención. ¿Cómo voy a hacer esto? Ya veremos más adelante que para un procedimiento también la misma pregunta. ¿Cómo voy a hacer esto? Ustedes cuando sean médicos y tengan que hacer una simple sutura, se van a decir, ¿cómo tengo que hacer esto? Lo primero es el recurso, tener todo el recurso disponible. Y luego el aspecto técnico, ¿no? Bien, seguimos entonces. Nuevamente, para recordar esos tres términos. Las traqueostomías, ¿no? De acuerdo a su clasificación, pueden ser electivas. ¿Esto qué es? Nos dice cuando se prepara el paciente. Y generalmente, este paciente está sujeto, pues, a cierto tipo de patología, ¿no? ¿No? Yo programo al paciente con todas las medidas, con todas las condiciones, y puedo hacerlo en el lecho del paciente o puedo hacerlo también en sala de operaciones. Todas son terapéuticas en realidad, pero a veces hay situaciones clínicas puntuales que necesariamente van a ameritar pues una traqueotomía, ¿no? Sobre todo en pacientes que van a ser sujetos a un respirador mecánico, en razón a que su cuadro de fondo obliga a tener que darle soporte, mantenimiento respiratorio. Y luego aquí van a ver un listado de todo un conjunto de entidades clínicas, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, obedecen a una obstrucción mecánica secundaria, sean cuadros tumorales, neoproliferativos, cuerpos extraños, cuadros de parálisis laringea, también malformaciones y cuando no accidentes como por ejemplo quemaduras. Enfermedades pulmonares propias, se entiende un EPOC, un edema pulmonar, una neumopatía extensa. Enfermedades del sistema nervioso central que tienen que ver con el sistema respiratorio, ¿no? Profiláctica, cuando nosotros al lado de esto hay un procedimiento fundamental en el que la traqueostomía va a cumplir un rol complementario, ¿sí? Para eliminar las secreciones inadecuadas, sobre todo en pacientes que tienen una permanencia larga, en pacientes cuya condición es crítica. Enfermedades neuromusculares, ¿no? Entendiendo que ahí hay una relación muy directa con el componente muscular de la caja torácica y todo este conjunto de entidades que finalmente, cuando hay una falla en este sistema, se realiza pues la traqueostomía. Propio de entender también una relación directa del sistema del centro respiratorio y un TEC, por ejemplo, en situaciones de anestesia general. Lo propio en traumatismos torácicos y como ya hemos mencionado en situaciones de respiradores mecánicos. Ahora, siempre nosotros ya para realizar un procedimiento en cirugía, lo primero que debemos hacer es la decisión clínica de acuerdo a la condición del paciente. ¿Sí? Eso es elemental. Ese es el paso número uno. Y sí o sí, como un axioma, se cumple en todo, incluso para prescribir un medicamento. ¿Sí? Y en el ámbito quirúrgico, la condición del paciente y la toma de decisión. En este caso, para una traqueostomía, tener en cuenta que hay distintas técnicas quirúrgicas, ¿no? Como decíamos, puede hacerse en el lecho del paciente o en sala de operaciones, y la anestesia que se usa es acorde al ámbito en el que se va a realizar el procedimiento. Lo segundo que tenemos que hacer es, ¿no? Bueno, aquí ya nuevamente para reafirmar el concepto de traqueostomía, que implica fijar la tráquea, los bordes de la incisión que se ha hecho en la tráquea a la piel, ¿no? Y como siempre, repito, en todo procedimiento quirúrgico, lo segundo que tenemos que nosotros tomar en cuenta son los reparos anatómicos. Toda cirugía, sin excepción, tiene sus reparos anatómicos. Y aquí viene la parte interesante que ya he conversado con mis alumnos. Una simple herida, la pregunta es, ¿tendrá reparos anatómicos? La respuesta es sí. A ver, solo acá me detengo con esta pregunta simple. A excepción de mis alumnos, alguien me responde, ¿cuáles serán los reparos anatómicos de una herida común y corriente? Por favor, alguien contésteme.
Equivóquense, jóvenes, no tengan miedo. Doctor, ¿la capa de la piel? Yo diría, ustedes han jugado tibio, caliente, yo diría que va tibio. Las capas de la piel. Los bordes, doctor. Eso, muy bien, los bordes de la piel. Lógico. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar en cuenta los bordes, uno, para realizar el afrontamiento correspondiente, y segundo, para determinar el tipo de punto de sutura que voy a realizar. Porque si yo tomo en cuenta los bordes de la herida o de la incisión, mis puntos, miren ustedes ahora, podrán ser paralelos a los bordes, o sea, la aguja en su trayecto, ¿no? Sigue un curso paralelo o en todo caso un curso transversal. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre, en todo procedimiento, primero reparos quirúrgicos y sobre todo pues en un procedimiento de este tipo, que es una traqueotomía. ¿Cuáles son los que ven ustedes ahí? ¿No? Acá en esta gráfica más puntual, tener en cuenta el cartílago tiroides, ¿no? La membrana cricotiroidea, el istmo tiroideo y finalmente los cartílagos traqueales que van numerados. Aquí ya hay unas imágenes en que imaginariamente nosotros estamos realizando una traqueotomía. Los reparos, ¿no? Señalizados, dibujados, para que podamos ya posteriormente hacer la incisión, ¿no? El primer momento de todo procedimiento quirúrgico, la diéresis, ¿no? Que es la incisión, la profundización de los planos, de acuerdo al área en el cual nosotros estamos realizando el procedimiento. Aquí los planos, ¿no? Que separan la piel de la tráquea en sí. Y aquí hay algo muy importante, tomar en cuenta el istmo tiroideo, que es una especie de puente que va de lado a lado, ¿no? Uniendo las partes de la glándula tiroides, ¿no? Que si nosotros no tomamos en cuenta, podemos hacerle una incisión y generar un momento muy difícil por un sangrado muy profuso. Entonces aquí en la técnica, ¿qué es lo que se hace? Se liga ese istmo tiroideo, en todo caso se divulsiona, ¿no? Seguimos nosotros apreciando ya los diferentes planos en el trayecto en dirección a buscar el órgano. Aquí ya vemos el órgano, vemos la pared anterior de la tráquea, para luego hacer la incisión misma, que puede hacerse de diferentes maneras. Cómo se incide la tráquea puede hacerse siguiendo el eje lineal, haciendo una incisión tipo H, haciendo una cuña, son diferentes formas. Lo importante es que tengamos bordes precisos, claros, que van a permitir luego fijarse a los bordes de la piel y constituir lo que nosotros ya tenemos entendido que es la traqueostomía. Aquí vean ustedes, se está fijando los bordes, ¿no? De la piel a la tráquea, para luego ya colocar la cánula, como ven ustedes, que es la que finalmente va a permitir conectar esta al respirador. Bien, ¿que hay complicaciones? Pueden haber complicaciones. Esas complicaciones, en su mayor número, podrían darse cuando no se tiene en cuenta una técnica adecuada, prolija, una técnica adecuada, acuciosa. Esto es con conocimiento, sabiendo lo que se tiene que hacer. Puede haber una hemorragia, un hemotórax, ¿no? La lesión del cartílago cricoides cuando se realiza una traqueostomía muy alta, ¿no? Y traumatismo o daño sobre todo del nervio laringio, el nervio laringio. Las mediatas son las que ocurren después, obstrucción de la cánula, enfisema y el resto de entidades que ven como ustedes, incluso atelectasias, cuando ha habido un problema de insuflación de los pulmones en el momento de atender al paciente en sala de operaciones. Las tardías, acá muy importante tener en cuenta que los granulomas son parte de la respuesta inflamatoria que tiene el paciente respecto a la noxa quirúrgica, ¿no? Esto es muy propio del paciente. Si bien es cierto, una traqueotomía es un procedimiento, pero así como hay pacientes, ¿no? Hay enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que una tifoidea no es igual en todos los pacientes. De modo tal que el axioma es el siguiente: hay pacientes, no enfermedades. Hay pacientes con determinada enfermedad, porque todos, sin excepción, tienen un comportamiento clínico. Y en cuanto a la complicación de una traqueostomía, los granulomas pueden darse cuando la respuesta a la noxa quirúrgica es excesiva,
¿no? También por una manipulación inadecuada, una traqueomalacia, y cuando el manejo quirúrgico no es el que corresponde, también, por ejemplo, una sección excesiva de un cartílago, una estenosis de la tráquea. Ahora nosotros vamos a hablar de y si ustedes se dan cuenta, estamos haciendo una progresión. Hemos comenzado por la primera víscera hueca, ¿no? Que no necesariamente es del tracto digestivo, que ha sido la tráquea, ¿no? Ahora comenzamos con el tracto digestivo y entendiendo lo que es una ostomía, ya sabemos qué cosa es una esofagostomía. Comunicar el esófago ¿con qué será? ¿Con qué parte conectamos el esófago? Pregunto a ver a alguien que me conteste. Equivóquense, jóvenes. Cuando hay un silencio total se me escarapela el cuerpo porque no sé si están ahí o no. Hola, ¿se me escucha? Estómago, doctor. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. La pregunta es, ¿el esófago o la esofagostomía con qué parte del cuerpo se comunica? ¿Con la piel, doctor? Sí, pero ¿qué parte del cuerpo? ¿Será con la espalda? Pared ¿Con pequeña. con la cadera? El cuello. Generalmente es en la región del cuello, pues en la región del cuello, ¿no? Pero también puede comunicarse con la piel del tórax, como veremos adelante, ¿ya? Y se supone que si hacemos una esofagostomía es en la región cervical en cualquiera de los lados, ¿no? Anatómicamente siempre se hace en el lado derecho, por una cuestión de su accesibilidad anatómica, ¿no? Bien, entonces puede ser transitoria o definitivamente. Y como una indicación, exclusión de una lesión o traumatismo en el esófago distal al cuello, ¿no? También se dan situaciones benignas, como dice el texto aquí, por ejemplo, perforaciones por accidentes, en complemento de cirugías, cuando se quiere realizar, ¿no?, un drenaje en cuadros de lesiones, por ejemplo, por quemaduras, y también con complicaciones cuando hay una dehiscencia postoperatoria, ¿no? Por ejemplo, en una acalasia, en un divertículo esofágico, y cuando también se han generado fístulas por una intubación prolongada, ¿no? Eso cuando tenemos en cuenta las afecciones benignas. Afecciones malignas, su nombre mismo nos lleva a pensar que son por cuadros proliferativos, tipo cáncer, por ejemplo. También como descompresión en situaciones irreversibles, también de cáncer, y excepcionalmente como una vía de alimentación. Nuevamente, los reparos anatómicos, de acuerdo a los gráficos, para, en principio, hacer bien el procedimiento quirúrgico y, sobre todo, evitar lesionar estructuras periféricas. Acá ya imaginariamente con una incisión, las incisiones transversas son las aconsejables cuando nosotros queremos acceder a un órgano lineal como es el esófago. Es transversa porque en el trayecto de la incisión sí o sí, claro, entendiendo que lo hacemos en el lugar correcto, siempre vamos a encontrar el órgano. Si una incisión se hace lineal, o sea, siguiendo el eje, como podríamos ver acá, siguiendo el ratón, si hacemos acá, por ejemplo, si yo hago acá, de hecho, voy a divulsionar y no voy a caer en el órgano. En cambio, cuando es transversa, ¿no? Siempre caemos en el órgano en cualquier parte del trayecto, ¿sí? Eso es un axioma en cirugía. Luego vamos profundizando, ya divulsionando con disección roma o cortante, hasta tratar de acceder al esófago. Y en el camino encontramos, ¿no?, estructuras vasculares, estructuras neurales que tenemos que respetar, o en todo caso seccionar, como veremos más adelante. Aquí hecha la sección de la arteria tiroidea inferior. Ya tenemos el órgano que es el esófago, y en este caso sí, para abordarlo, ¿no?, porque nos va a permitir una mayor amplitud, una incisión siguiendo el eje lineal del órgano. Acá en un corte para ver cómo se vería cuando hacemos una retracción del esófago. Aquí también podemos ayudarnos, ¿no?, con una serie de maniobras, en este caso con un Penrose para traccionar el órgano. Otra manera, aquí hemos exteriorizado, el cirujano lo hace con el dedo, miren, ¿no?, acá con
con un tubo de drenaje, con una sonda, luego ya la incisión y finalmente cuando estos bordes han sido suturados en los bordes de la herida. Y acá, como les decía, miren, ¿no? ¿Qué es lo que se hace acá? Si bien es cierto, se exterioriza en un principio a nivel del cuello, el término exteriorizar es el que se utiliza para decir sacar la boca. El ostoma es la boca, se exterioriza la boca del órgano, el ostoma, ¿no? Acá vemos que se ha identificado el órgano, ¿no? Y para entender mejor esto, por ejemplo, en una atresia esofágica, si ustedes no tienen idea de qué cosa es esto, es la ausencia parcial del esófago. Pero esa ausencia parcial, ¿no? Puede ser que la amplitud sea extrema, de modo tal que el paciente nace solamente con un esófago hasta aquí a la altura del cuello. Le falta todo el resto del esófago y no hay nada que una con el estómago. Entonces esto se exterioriza, ¿no? Se le genera una boca y luego se hace una tunelización, ¿no? Y se ancla esta boca. Son términos técnicos, quirúrgicos. La boca se tuneliza, se ancla, ¿no? Aquí está anclada, se hace el cierre de la incisión cervical. Y luego en el tiempo que hago yo, desanclo esta boca, ¿no? Tunelizo nuevamente, hago puedo hacer cortes, se llama miotomías, para que el esófago estire, cierro esta incisión y aquí habiendo hecho otra incisión, nuevamente anclo la boca, ¿no? Ostomal, y así seriadamente puedo hacerlo hasta llegar a la altura del estómago. Posteriormente retiro todo el esófago, ¿no? Lo introduzco dentro de la cavidad torácica y lo anastomoso al estómago, ¿no? Después de un arduo trabajo, pero lo que he conseguido es otorgarle al paciente una anastomosis estrictamente fisiológica. Porque si vemos, deteniéndome un poco en esto, yo le podría hacer un trasplante de colon, una interposición colónica, o en todo caso podría ascender el estómago. Si bien es cierto, estoy solucionando el problema, pero no le estoy dando una solución fisiológica. En cambio, con esto de la tunelización esofágica, ¿no? Sí estoy consiguiendo que sea el mismo esófago que se comunique con el estómago porque es lo propio, es lo fisiológico. Bien, para entender entonces que un esófago también puede abocarse, exteriorizarse a la pared torácica. Complicaciones, como en todo, que pueden obedecer al factor terreno, se llama factor terreno a la condición clínica del paciente, o situaciones que son generadas por la noxa quirúrgica y también por falla del aspecto técnico. Ahora vamos a hablar de una colecistostomía. Cuando nosotros hablamos de vesícula, cuando hablamos de colédoco, todos estos cuadros generalmente están relacionados a cuerpos extraños dentro del órgano, sea la vesícula o la vía biliar, y que estos se van a traducir clínicamente por ictericia. Entonces, de ahí que vamos a utilizarlas para hacer drenaje, ¿no? Y quirúrgicamente también se entiende que puede hacerse por vía percutánea, que en estos momentos, en el caso de una colecistostomía, es el gol estándar. Entonces, para descomprimir la vesícula, ¿no? También en situaciones que no son, pacientes que no son aptos para una cirugía abdominal. Y para recalcar que la elección es el drenaje percutáneo, ¿no? Las indicaciones, una colecistitis aguda, tratamiento, por ejemplo, de antibióticos en una fase previa, o situaciones concretas como la que ven ustedes, paciente de más de 70 años con diabetes, que incrementa la morbilidad del paciente, una vesícula comprometida y más aún con leucocitosis permanente. Nos habla de un paciente crítico en que una cirugía puede aumentar el riesgo de morbilidad de este paciente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le hace un procedimiento percutáneo, aquí siempre teniendo en cuenta el material a usarse, ¿no? Y luego la ayuda que tiene el operador para de manera indirecta, a través de las imágenes, realizar el procedimiento. Con la lectura, finalmente, ¿no? Vamos a ver que, de acuerdo a este gráfico,
transparieto hepático se llama el procedimiento, o sea, a través de la pared torácica, a través de la pared puede ser abdominal, de acuerdo a la dimensión del hígado, la localización del hígado, ¿no? Atravesando el hígado mismo hasta llegar a la vesícula y colocar el DREN que ven ustedes tiene la forma de una cola de chancho. Es el procedimiento, ¿no?, transparieto hepático de una colecistostomía. Como todo, repetir complicaciones de diferente orden, tipo hemorragias, neumotórax, la misma perforación de la víscera, ¿no? Y otros tipos, cuadros, por ejemplo, cuadros vagales o bilirragia cuando ha habido una lesión, pues, producto del mismo procedimiento. Ahora, una coledocotomía, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos a acceder ya a la vía biliar, ¿no? Y decimos coledocotomía porque lo que se hace básicamente es incidir, como ven ustedes ahí en el gráfico, incidir la vía biliar. Algunos aspectos técnicos, cuál es la conveniencia de hacer una incisión horizontal o vertical. Lo importante es que accedemos a la vía biliar. Y como decíamos, generalmente la condición es pacientes que tienen cálculos, que tienen litiasis, que tienen piedras, son cuerpos extraños, que van a ser sujetos en principio a una exploración, como ven en el gráfico, y si es posible la extracción, ¿no? ¿Cómo se cierra? Algunos aspectos técnicos con posibilidades. Pues uno de ellos es el cierre primario de la coledocotomía, ¿no? Para situaciones como las que ven ahí, drenaje biliar externo, interno, o también puede ser sin drenaje. Y una segunda posibilidad, suturar sobre la sonda T. La sonda T de Kerr es el aditamento, ¿no?, el material que se va a utilizar para ese tipo de procedimiento. ¿Por qué usar una sonda T? Aquí ven el sustento ustedes. Aparte de disminuir el riesgo de filtración, no se considera la posibilidad de evaluar por una litiasis residual, también disminuir la estenosis propia de toda cicatrización, ¿no? Porque siempre cuando se realiza una incisión, el organismo, como ya hemos dicho, cicatriza. Y la cicatrización es una respuesta también particular, propia de cada paciente. Si ustedes conocen lo que es una cicatriz esta grosera, ¿no?, lo que se le llama queloide, es el exceso de la respuesta cicatricial. O como también puede ser una cicatriz que casi ni se nota, imperceptible. Pero insisto, esto obedece al paciente. Una de las causas que se toma, o condiciones que se tomen en cuenta para el uso de la sonda T. Y también para estudios posteriores, como por ejemplo lo que es realizar una colangiografía por la posibilidad de evaluar litiasis residual, ¿no? Ahí, de acuerdo a las imágenes, ven ustedes cómo se realiza el procedimiento. La sonda T, que ya la veremos más adelante, se está colocando en el lumen, ¿no?, de la vía biliar. Fijaciones, ya han visto, al menos teóricamente, cuáles son las modalidades en que se puede hacer. Y aquí en esta gráfica, ya más ilustrativa, ¿no?, ven cómo se ha colocado la sonda T dentro de la luz. El lumen permite un flujo, ¿no?, de la bilis a través del conducto que viene de manera distal, ¿no? Indicaciones para explorar la vía biliar. Nuevamente entender que son situaciones, pues, de cuerpos extraños, ¿no?, o son litiasis. También en un paciente en el cual se sospecha, ¿no?, de una litiasis. Colangitis supurada, cuadros inflamatorios, ¿no?, y sobre todo en pacientes en cuales se tiene una ictericia que se plantea de orden obstructivo, pero que no se conoce la causa. Con otras imágenes, el manejo quirúrgico, ¿no?, la vía biliar, cómo se accede. Ya conocemos lo que son los puntos tractores, ustedes ya deben estar habituados. Estos puntos simplemente ayudan, ¿no?, generan una tracción, apertura de la vía biliar, la colocación del tubo, ¿no?, y luego el cierre acá. Una vez que se ha cerrado, se exterioriza, ¿no?, esto sí, en la pared abdominal, y finalmente
si bien es cierto, y aquí sería bueno que ustedes entren en el detalle, miren cómo es importante evaluar, la vía biliar no se ha suturado a la piel. Entonces diríamos que no es una ostomía. Pero sin embargo, colocando este aditamento, estamos generando una fístula. O sea que sí cumple el aspecto de la definición. Por eso se le llama ostomía también, ¿no? Coledocostomía. Ahí ven ustedes cómo se ha exteriorizado el drenaje y ustedes ya deben recordar que la exteriorización tiene dos formas, pues, ¿no? Una es cuando es a través de la herida operatoria y otra es cuando se hace una incisión distinta a la herida operatoria y a esto se le llama por contraabertura. Exteriorización, en este caso, por contraabertura. En esas imágenes ustedes ven al detalle cómo está la sonda en la vía biliar, ¿no? El trayecto se exterioriza, se fija acá y a su vez han colocado, bueno, de acuerdo al procedimiento, un aspirador activo por cualquier situación, ya sea que resume bilis o en todo caso el drenaje de exudado que puede ser sanguíneo, producto de la misma cirugía. La gastrostomía, nosotros seguimos descendiendo en el tracto digestivo y le toca ahora al procedimiento al estómago. Entender que es una fístula artificial, se realiza en el estómago. ¿Cuándo se realiza esto? En cuadros neoproliferativos, enfermedades neurológicas, traumatismos, fístulas, enfermedades caquécticas, y como hemos dicho, si hemos entendido, básicamente porque va a cumplir una función, pues, ¿no? Habitualmente se hace de orden alimentario, cuando se quiere alimentar al paciente. Y luego, de acuerdo al gráfico, ustedes ven que ya en las especialidades, todo un conjunto de situaciones clínicas que van a meritar el uso de este procedimiento, la realización de este procedimiento. Medicina interna, neurología, ¿no? Oncología y otras. Contraindicaciones son propias, una obesidad mórbida, por la condición de morbilidad del paciente, el aspecto técnico también muy difícil, en un cuadro encharcado de ascitis, cuando hay diálisis peritoneal, cuando hay lesiones cutáneas que ponen en peligro y que pueda complicarse el estoma, coagulopatías propias no solo de la gastrostomía, sino de todo paciente. La coagulopatía es un problema para todo tipo de cirugía. Ahora, entender que hay de tipos también, pues, ¿no? De acuerdo a su función y de acuerdo al tiempo en el que van a estar. Alimentarias, descompresivas, temporales, permanentes. Algunas diferencias en cuanto a cuando son temporales, a cuando son permanentes, ¿no? Y que básicamente obedecen a la facilidad con que se hacen y sobre todo a la función que cumplen, pues, ¿no? Porque no vamos a hacer una temporal en un paciente caquéctico que no puede alimentarse, tiene que ser una que dure en el tiempo y amerita de hecho una mayor acuciosidad quirúrgica en cuanto a tiempo. Y acá ya para ser más objetivos y focalizando, catalogamos o clasificamos las gastrostomías con un nombre propio de acuerdo a que sean temporales permanentes, ¿no? Las de Witzel, la STAM, son de orden temporal. El procedimiento, de hecho, es más simple y las permanentes, como veremos más adelante, involucra ya más acuciosidad técnica, más cirugía, más noxa quirúrgica. Janeway, Beck-Yanu, Spivak. Acá para recordar y puntualizar, ¿no? La de Stam y de Fontan, que es la más común, la más corriente, se hace con dos suturas concéntricas, bolsas de tabaco, se invagina en lugar de la incisión y se exterioriza a través de la pared abdominal. Acá en la gráfica ven ustedes ya localizado el estómago, ¿no? Hecha la incisión, se llega a la luz del estómago y como ven ustedes se realiza dos jaretas invaginantes concéntricas, ¿no? Se introduce, puede ser una sonda Foley, ahora lo que más se usa es una sonda Foley, lo que antes o tendría que usarse es una Petzer, que ya no es común, pero bueno, al menos para conocerla, Petzer, sonda Petzer, ¿no? Y una vez que se ha colocado, vean ustedes acá la sonda Foley, ¿no? Se tiene que fijar el lugar
donde se ha hecho la incisión del estómago, a la parte interna de la pared abdominal. ¿Para qué? En principio, para que haya un buen afrontamiento, no haya un colapso y se pueda generar la fístula, porque acá tampoco los bordes, ¿no?, del estómago se van a suturar a la piel. Pero sí, nuevamente, colocando aquí esta sonda de gastrostomía, se va a generar la fístula. Pero para que esto se pueda realizar de esa manera como se propone, se tiene que anclar, ¿no?, el estómago con el lugar donde emerge el tubo. Y en 4 puntos cardinales. Acá se insinúa, ¿no? 1, 2, 3, 4. Además, este colapso va a permitir, o en todo caso va a evitar, ¿no?, que el epiplón pueda interponerse y progresar a través de la herida y provocar una evisceración. Y acá en esta gráfica ustedes ven esta sonda, miren, a manera de un platillo volador, con unos orificios, pero que ha sido sustituida por la sonda Foley. Esta es la famosa sonda Spencer, para información de ustedes. Ahora, la gastrostomía tubular de Wiesel. Aquí es importante tener en cuenta que además de parecerse a la STAMP, se tiene que tunelizar el tubo de gastrostomía. ¿Cómo? Con puntos cerosos, que son puntos subtotales, que ustedes ya deben conocer, que también se denominan ceromusculares, ¿no? O sea, puntos parciales, subtotales, ceromusculares, cerosos. Con esa denominación estamos hablando del mismo tipo de puntos. Y aquí, ¿no?, se pueden colocar puntos separados o puntos continuos. Como ven en la gráfica, ¿no? Si bien es cierto, se comienza igual con una doble jareto vaginante, una incisión, y una vez que se coloca el tubo, ¿no?, se ponen estos puntos para crear un túnel. Es una tunelización. Y finalmente se tiene que anclar también, ¿no?, el lugar de emergencia del estómago a donde progresa el tubo a través de la pared abdominal. ¿Por qué? Por el mismo concepto previo que ya habíamos mencionado. Ahora, la de Janeway ya involucra mayor cirugía. Se trata de una tubulización, ya no es una tunelización. Y que se utiliza la pared anterior gástrica, con una serie de aspectos técnicos. En la gráfica vemos que se construye, ¿vean?, ¿no?, un tubo realmente utilizando un segmento de la pared gástrica. Acá vemos en el gráfico, ¿no?, este flap que se ha creado va a ser como una chimenea, ya le estamos formando acá. Este defecto generado se cierra, con eso se construye el tubo. Y finalmente, una vez ya estructurado, vamos a anclar, ¿no?, la boca, el ostoma, a la piel. Aquí en el gráfico se ve que lo han hecho a través de la herida operatoria, o sea, han exteriorizado por la herida operatoria, lo cual no es aconsejable. ¿Por qué? Todo tiene un porqué. Supongamos que ocurre una disencia acá, se fastidió la ostomía. En cambio, si la exteriorizamos por fuera de la herida operatoria, o sea, por contrabertura, lo que le pase a la herida no tiene que ver nada con lo que le pase a la boca que nosotros hemos generado. La gastrostomía de Janeway, ¿no? Acá la de Carrel-Janou es cuando se usa no la pared, sino la curvatura mayor. Aquí igual es cierto, esta es una gastrostomía tubulizada, al igual que la anterior, pero se utiliza, ¿no?, un segmento de la curvatura mayor del estómago. Aquí lo que varía es qué área del estómago escogemos, pero luego el procedimiento es muy semejante al anterior. Y la gastrostomía percutánea, cuando mediante la ayuda de un endoscopio, nosotros a través de la pared abdominal colocamos una sonda que veremos más adelante. Aquí es un botón gástrico, pero que ha ameritado incisiones mínimas y con la ayuda, pues como le digo, de un endoscopio.
¿sí? Esta es la gastrostomía vía percutánea, que finalmente se coloca solo un botón gástrico. Esta es la sonda de gastrostomía, que puede ser reemplazada por una sonda Foley. Esta sonda, de acuerdo al material, en el caso de ser silicona, puede tener larga permanencia, y si es de orden alimentario, no puede durar hasta meses, meses para el recambio de la sonda. Antes de esto, la pregunta es, luego que hemos realizado la gastrostomía, cuando yo ya quiero dejar de usarla, ¿qué cosa hacemos? ¿Qué ocurre? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Llevarlo a la sala de operaciones al paciente y cerrar el ostoma? No, lo único que se hace es retirar, ¿no?, el aditamento la sonda, y luego esta va a cerrar sola. O sea, va a tener una involución espontánea. De ahí que, por ejemplo, si por accidente se nos sale el balón, a veces es tan precoz el cierre que ya recolocar la sonda es muy difícil. Se han dado situaciones tristes, yo les comento, en mi servicio, en que habiéndose salido la sonda Foley que se le colocó al paciente, y ocurrido esto cuando la atención, por razones diversas, no ha sido lo más temprana posible, cuando se ha recolocado, se ha creado una falsa vía y la sonda ha llegado al estómago. Y cuando al niño se le ha alimentado, ¿no?, el alimento ha llegado a la cavidad abdominal, fuera del estómago, dentro de la cavidad abdominal. Eso es una desgracia. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que la boca, el ostoma, tiene un cierre muy rápido. ¿Por qué? Porque el estómago es un órgano muy noble, cicatriza muy rápido, al igual que la vejiga. Bien, y acá vamos a hablar del mismo procedimiento, pero ya a nivel de intestino, en este caso de intestino delgado, ¿no? Y es de entender que esto solo se puede hacer en yeyuno e ilio, no se puede hacer en duodeno. ¿Por qué? Por la localización anatómica, pues, ¿no? Entonces acá, en cuanto a enterostomías, ¿no?, tenemos la yeyunostomía, la iliostomía, y fundamentalmente las yeyunostomías en caso de querer alimentar al paciente, las ileostomías en caso de orden descompresivo. Acá en diferentes gráficos, las condiciones clínicas, las formas, los modos en que se hacen estas ostomías, ¿no? Acá una derivación portoentérica, acá una descompresiva o alimentaria en todo caso, y acá una IDRUX, donde ha habido una resección gástrica, pero también de orden alimentario y descompresivo. Enterostomía de Stamp, ya la conocemos, ¿no? Es semejante a la gastrostomía, solo que se hace en intestino delgado, ¿no? La de Wiesel, semejante a la de estómago también, el mismo procedimiento, repitiendo nuevamente en intestino delgado. Ahora llegamos a las colostomías, la parte distal, ¿no?, del tracto digestivo, y por lógica es la exteriorización, ¿no?, del colon en determinado tramo del mismo. Causas, ¿no?, por descompresión, derivativas, desfuncionalizantes. Y un cuadro donde vemos la clasificación de acuerdo a la localización, de acuerdo a su permanencia, de acuerdo a la finalidad, y teniendo en cuenta la técnica, el nombre que se le da a estas ostomías. Entonces podemos hacerlas en colon derecho con ciertas características, en colon transverso, en colon descendente y en colon sigmoides, ¿no? Cuando se hace una secostomía, entendiendo que son para descompresiones transitorias, cualquier condición clínica que amerite esta situación, una secostomía. Transversostomía, ¿no?, cuando se quiere desfuncionalizar el colon distal. Significa que al punto de exteriorizar el colon en el transverso, hasta ahí va a funcionar el tracto digestivo. El resto no funciona, por eso es desfuncionalizante. Y aquí además todo un conjunto de entidades en el que se puede realizar este procedimiento. Oclusiones, perforaciones, fístulas, ¿no?, cuadros ulcerativos y situaciones como, por ejemplo, lo que es una aganglionosis del colon. ¿Qué cosa será eso? Lean. Hay dos situaciones que se dan en el adulto y una condición en el niño. Les dejo como tarea, ¿sí?
Y si quiero ayudarlos, en niños se llama enfermedad de Hirschsprung. Y en adultos la enfermedad comienza con la letra Che. Bueno, sigamos. La sigmoidostomía, como ven, para perforaciones traumáticas, ya en la porción distal. Probablemente también cuando se quiere desfuncionalizar ya la parte del tracto digestivo intrapélvico, ¿no? También en situaciones de ganglionosis del colon. Indicaciones, neoplasias, pólulo de colon, enfermedad diverticular, entre otras. Y también la incontinencia anal. Y aquí en la gráfica los diferentes puntos en los cuales se puede realizar un ostoma. Un ostoma. ¿Sí? Entendiendo que también hay las permanentes, esto significa que la condición ya es irreversible, pues, ¿no? Se realizan en el colon izquierdo, generalmente sigmoides o descendentes. Y algunas características en cuanto a el calibre del estómago. Permanentes y diversas situaciones clínicas, mayormente en situaciones de cuadros neoformativos. Las temporales, para resolver como es propio entender, fases agudas de alguna enfermedad. ¿No? Casos en que hay, por ejemplo, una dehiscencia por intervención anastomótica previa, y de hecho estas se tienen que corregir una vez que la necesidad ya fue satisfecha. Aquí vamos a hablar de la colostomía en asa. Vean ustedes de acuerdo al gráfico, qué es lo que se exterioriza, como su nombre lo dice, un asa, un tramo de esta, la cual va a anclarse con un aditamento como el que ven acá ustedes, acá, ¿no? Esto también puede ser sin este tubo. Si esto es de plástico, se puede suturar a la piel, acá en este extremo, en este extremo. Lo importante es que esta asa que hemos exteriorizado no retorne a la cavidad abdominal. Hecha la incisión, como hemos elegido acá, se sutura, ¿no?, a los bordes de la piel y finalmente tenemos acá, ¿sí?, una ostomía en asa con dos niveles, pues, ¿no?, con dos bocas, una proximal y una distal, pero no hay una separación de estas bocas. La de Hartmann tiene la particularidad de que, si bien es cierto, hay dos bocas, una de ellas se cierra y el término se llama sumergir. Una se sumerge. ¿Qué significa esto? Se queda dentro de la cavidad abdominal y solo se exterioriza una de las bocas, como vemos aquí en el gráfico, ¿no? Aquí se le ha colocado una bolsa de colostomía, pero finalmente se ha exteriorizado la boca proximal y la distal se ha anclado, perdón, se ha dejado oculta. Y aquí tenemos la colostomía tipo de Vine, donde, si bien es cierto, aquí en el gráfico se ven estas líneas que nos hablan del segmento que se ha resecado, pero si vemos, una vez ya en la pared abdominal, hay un puente cutáneo acá, que separa ambas bocas. Esta característica le da el nombre propio a colostomía de Vine. ¿En qué situaciones se usan todas estas ostomías? En las que ya hemos visto. Lo que ahora estamos viendo es nominarlas de acuerdo a la técnica, de acuerdo a cómo se usan, ¿no? Acá en ese caso estamos viendo la de Devine, ya hemos visto la de Hartmann, ya hemos visto la de Asa, ¿no? Y ahora vemos la de Mikulicz, muy parecida a la de Devine, a la de Asa, pero sin embargo acá ha habido una sección intestinal. Sin embargo, las dos bocas están juntas como un cañón de escopeta, ¿no? Entonces, por eso esta ostomía, las dos bocas se exteriorizan a manera de cañón de escopeta, pero el nombre propio es de Mikulicz. ¿Puede haber complicaciones? Puede haber complicaciones. Acá, de pronto, por un paciente desnutrido, o en todo caso una infección en torno a la boca y se da una dehiscencia. Una dehiscencia que puede ser parcial o puede ser total. Acá la probabilidad es un aspecto técnico. En el momento de suturar o de hacer la sección, ¿no?, se ha comprometido un vaso importante que nutre la porción distal del intestino y se ha necrosado. ¿Qué hacer en estas situaciones? Aprovechando, ¿no?, se tiene que remodelar. ¿Qué significa esto? Nuevamente, ¿no?, desanclar todo esto,
hacer una sección hasta encontrar intestino vital, eso estar infectado probablemente, ¿no? Se tiene que seccionar, resecar un tramo del intestino, igual acá, ¿no? Y nuevamente, como si fuese una cirugía inicial, anclar los bordes, la boca a la piel. Eso se llama remodelar el ostoma. En cualquier tipo de ostoma, dada la condición, remodelación del ostoma. También se puede, los bordes se pueden introducir, a esto se le llama invaginación estomal. Puede verse por una técnica inadecuada, donde no se ha hecho la maduración del ostoma, ¿no? Y aquí vemos que cuando ha habido una dehiscencia total, se da la triste situación, ¿no?, de una evisceración. Nuevamente, dos posibilidades. Uno, el aspecto técnico o la condición del paciente. Más frecuente en pacientes desnutridos. El peor enemigo de cualquier intervención quirúrgica es la desnutrición del paciente. ¿Por qué? Porque el trabajo del paciente, después que el cirujano ha actuado, es que el cuerpo tiene que responder. La economía del paciente debe responder. ¿Cómo? En principio, cicatrizando adecuadamente. Cuando esto no ocurre, cualquier cirugía puede fracasar. Acá una hemorragia que puede ser de diferente grado, puede ser copiosa cuando inadvertidamente se ha dejado un vaso sangrante, o de pronto puede ser un sangrado a nivel de la mucosa misma por erosión, por daño con el material que se le coloca a la boca ostomal. Acá una eventración cuando, si bien es cierto, los bordes de la boca están unidos a la piel, pero por dentro los planos no se han separado y por aquí está protruyendo, o sea, no está saliéndose, sino protruyendo, haciendo un efecto de masa en torno a la boca, una eventración periostomal. Una estenosis, una cicatrización muy, muy estrecha, ¿no? Y cuando todavía es útil este ostoma, esto ha cerrado antes de tiempo. Y aquí el prolapso que puede deberse a situaciones caquécticos, situaciones de pacientes desnutridos o en todo caso pacientes que realizan maniobras de valsalva repetitivas, que tienen una pared abdominal poco contenible, de modo tal que la mucosa progresa a través de la boca y se da el prolapso estomal. Y lo más común es una dermatitis, ¿no?, periostomal en razón al contenido. Cuanto más distal o cuanto más proximal, más irritativo, menos irritativo, ¿no? Pero esta condición, sobre todo cuando la piel es muy sensible, en razón a los jugos enterales que tocan con la piel circundante. Ahora lo que nosotros vamos a ver un poco es sutura de vísceras huecas. De pronto esta parte va a ser más fácil, más entendible por todos ustedes en razón a que ya han hecho anastomosis, pero esto sobre todo es para puntualizar aspectos teóricos a tener en cuenta. En principio, como en todo, debo entender qué es lo que voy a hacer. De pronto yo debo tener algunas definiciones a tomar en cuenta para que luego, cuando ya esté haciendo el procedimiento, cuando esté en la técnica, pueda orientarme y cumplir los pasos sobre la base de estas definiciones. Entender qué cosa es una herida, qué es la síntesis, qué es una sutura, qué es una rafía, qué una anastomosis y qué puntos quirúrgicos. Cuando yo tengo el concepto de esto, yo ya puedo avanzar, entrar, ¿no?, de lleno al aspecto técnico. Pero si yo ignoro esto, probablemente no puedo ir a lo segundo. Entonces, herida, síntesis, sutura, rafía, anastomosis, puntos quirúrgicos. También tener en cuenta, como les decía, se dan cuenta ustedes, los bordes de la herida, ¿no? Y sobre esta base, fundamentalmente, saber cuál es la dirección de la aguja, o sea, de la puntada, ¿no? Y sobre esta base yo podré nominar, darle nombre a mis puntos. Y otro aspecto en cuanto a la invaginación, sobre todo en suturas de víscera hueca. ¿Por qué? Porque como ustedes ya deben saber, cualquier tipo de sutura que se utilice para sutura de víscera hueca debe ser invaginante. Además, entender que hay tipos de puntos, pues, ¿no?, que son subtotales
o totales. También tener en cuenta, ¿no?, que debo conocer qué cosa es un plano. Un plano, ¿sí? Puntos atraviesan la serosa y la muscular, seromusculares. Puntos atraviesan todos los planos totales. Sobre esta base yo puedo hablar, ¿no?, de los planos de la pared del tejido. Y la cavidad del órgano. Tener en cuenta que la cavidad del órgano a mí me va a permitir entender que si hago el nudo dentro de la cavidad del órgano, el punto será intraluminal. Si yo hago el nudo fuera de la cavidad del órgano, será extraluminal. Entonces, ¿se dan cuenta? Todos estos conceptos nos hacen tener una apreciación previa, ¿no?, de lo que vamos a realizar ya en el momento técnico. Y luego las vísceras huecas propias que ya no conocemos, ¿no?, que van desde, en todo caso, el esófago, si hablamos del tracto digestivo, y luego la vía urinaria, ¿no?, desde el esófago hasta el sigmoides y la vía urinaria, como les decía. Ahora ya podemos entender, ¿no?, qué cosas son los puntos simples, qué cosas son los puntos continuos, qué cosa es una sutura invaginante, invaginante en el caso cuando los bordes se dirigen hacia la luz, o sea, hay una invaginación. Y la jareta invaginante, que ya nosotros la hemos mencionado, aquí con la gráfica, este es el modo de hacer, ¿no? En torno a la incisión se hace una sutura siguiendo, ¿no?, todo el perímetro. Este es el perímetro, dado el dibujo, este es el perímetro, y luego se anuda. Y este borde debe invaginarse hacia adentro. Eso es una jareta invaginante. Tener en cuenta nosotros que es una anastomosis, hay los planos. ¿Qué cosa es un plano? Un plano, ¿sí?, es cuando nosotros hacemos una sutura siguiendo todo el perímetro. Acá hemos comenzado por decir, aquí miren ustedes, estamos progresando, y a su vez aquí hemos hecho, ¿no?, medio perímetro, y en el caso de la anastomosis se llama pared. Esta es la pared posterior. Si nosotros continuamos y hacemos la sutura, que se entiende uniendo estos bordes, completando todo el perímetro, hemos hecho un plano. Aquí en este dibujo, con puntos separados, nuevamente damos una corrida así, de todo el perímetro. Ese es un segundo plano. Si voy a hacer un tercer plano, será pues otra corrida de un perímetro, ¿no?, adicional sobre el segundo plano. Esto para entender que en sutura anastomótica hay lo que se llaman planos. La pregunta es, ¿cuántos planos serán necesarios en una anastomosis? De acuerdo a medicina basada en evidencias, me imagino que saben qué cosa es eso ustedes, porque es la fuente a la cual ustedes tienen que acudir para su toma de decisiones. Ya no lo que opina el profesor, lo que opina el gran sabio, no. Medicina basada en evidencias. Averigüen, me imagino ustedes ya saben, es ahí donde ustedes tienen que consultar para formar conceptos, para tomar decisiones, ¿no? Entonces aquí, volviendo al tema, ¿cuántos planos son necesarios? Más que suficientes uno. Un solo plano bien hecho, ¿no?, cumpliendo los requisitos de una buena anastomosis, que son, ¿cuáles? En principio, los bordes deben estar sangrantes. ¿Qué significa? Que deben estar bien vascularizados. Segundo, la sutura que usemos tiene que ser invaginante. ¿Qué es esto? Que los bordes deben quedar hacia adentro. Tercero, los puntos, la sutura, ¿sí? La sutura que usemos, la tensión no debe ser ni mucha ni poca. Poca puede provocar fuga. Mucha puede provocar estenosis o necrosis, ¿no? Y más aún, la distancia entre punto y punto no debe ser ni mucha ni poca. Mucha puede provocar fuga. Poca puede provocar estenosis, ¿sí? Si bien nosotros cumplimos con esos requisitos en una anastomosis, es suficiente un solo plano. Ah, pero qué interesante, aquí vemos, miren que hay unos puntos que son cero serosos, cero musculares, ¿no?,
en la parte posterior de la pared posterior. Esto cuando se afronte será la pared posterior. Esta sutura que ven acá ustedes simplemente es para estabilizar, ¿no?, las dos bocas, pero no es parte de la anastomosis. Esta sutura que ven aquí recién cuando une borde con borde constituyen la pared posterior, ¿sí?, de la anastomosis que se está haciendo a un solo plano en este caso, y que acá no se está cumpliendo hacer un segundo plano. Porque ya eso es decisión del cirujano. Si ustedes son cirujanos, no, ya sabrán, lo aconsejable es un solo plano bien hecho, ¿no? Pero de pronto van a encontrar situaciones distintas. Pero insisto, siempre hay que tener un sustento, un fundamento. Bien, y luego ya para entender que hay diferentes tipos de puntos, ustedes conocen el Surjet simple, y acá cobra nuevamente valor cuando tomamos en cuenta los bordes, ¿no?, de la herida, de la incisión, y sobre esta base, ¿no?, se entenderá qué cosa es un Surjet simple. Un Surjet simple es habiendo hecho un punto con nudo, ¿no?, se hace una corrida transversal respecto de los bordes y de modo continuo, y luego se cierra. Ese es el Surjet simple. El Surjet cruzado es un punto continuo, pero que además esta borla que vemos aquí se cruza, ¿no?, en cada punto, de manera tal que el efecto final es una sutura cruzada con un cruce. Igualmente tiene un inicio y tiene un fin. Este es el Surjet cruzado, ¿no? Y acá el cógnel. Acá hay que entender el cógnel, si ustedes se dan cuenta en el gráfico, es un punto total y que de manera paralela a los bordes, miren ustedes, ingresa la luz en uno de los bordes y egresa en el mismo borde, ¿sí?, habiendo perforado toda la pared, y luego salta, se va al otro borde, ingresa la luz en el mismo borde, sale de la luz, ¿no? Parecería un Surjet, pero no, son puntos totales, puntos invaginantes, siguiendo de manera paralela, ¿no?, a los bordes de la herida. Aquí se ve con mayor claridad, son puntos totales invaginantes, ¿sí? Es una sutura continua, total. Acá otro tipo, para entender un poco más cómo es el cógnel, el trayecto de la aguja, miren ustedes, en el mismo borde, sale, al otro lado en el mismo borde, luego cruza, sigue en el mismo borde, entra, sale y así, progresivamente. El Cushing es un punto subtotal, cero ceroso, y miren la característica, es muy parecido al cógnel en su realización, solo que no atraviesa todos los planos. Estos pueden ser simples o continuos, pero la característica es esta, ¿no? Ven ustedes, ¿no? Ingresa la aguja acá, siguiendo de manera paralela, solo hasta el músculo, va al otro lado, ingresa solo hasta el músculo en el mismo lado, ¿no? Y esto puede ser continuo o separado. Si es separado, una vez que ha ingresado aquí, en este punto no avanzaría, sino regresa, ¿no? Regresa y anuda en este lado. Son un Cushing simple o continuo. Acá el Lembert, la importancia de tener en cuenta los bordes para entender los puntos. Miren, es un punto que sigue de manera transversal, ¿no?, los bordes de la herida, ¿no? Es un punto subtotal que solamente primero en un borde, ¿no?, ingresa, en el mismo borde sale, ¿no?, pero solamente hasta el músculo, luego va al otro borde, repite la misma maniobra y anuda, ¿sí? Este es un tipo Lembert, subtotal, cero ceroso, cero muscular. Este es un punto muy particular, ¿no? Miren ustedes, punto total, en el mismo borde de un modo parcial, luego va al otro borde de modo parcial, ingresa la luz, egresa y anuda, un punto extralunar. No es muy usual este punto, basta con hacer un punto simple que puede ser
intraluminal, invaginante, y nos evitamos la complejidad de este punto. Pero para conocerlo es importante. También hay que tener en cuenta que hay suturas anastomóticas, ¿no? Y son las que nosotros hemos revisado, y como su nombre lo dice, son para las anastomosis, pues no, de vísceras huecas. Aquí tenemos el Lembert, que también es seromuscular, el Lembert. Una sutura anastomótica debe cumplir requisitos, y entre ellos, restablecer la continuidad del tubo entérico, mantener una buena irrigación, evitar la tensión en la línea de la sutura. Tipos de anastomosis que ustedes ya conocen, y es en base a cómo se afrontan las bocas. En este caso, boca con boca es una término terminal. Aquí, la boca proximal con un lado será término lateral. Hay situaciones inversas en que la proximal es la lateral y la terminal, ¿no?, es la distal. Entonces, en este caso será latero-terminal. Y aquí, cuando no son las bocas las que se afrontan, sino aquí, miren, fueron las dos bocas, aquí es una boca, ¿no?, se cierra, y aquí una boca se anastomosa, generando una ventana lateral. Acá las dos bocas se cierran y se generan dos ventanas laterales, lo que constituye la laterolateral. Entonces, el afrontamiento de las bocas, el modo como se afrontan, nos permite entender el tipo de anastomosis. Características en cuanto al tipo de anastomosis: la término terminal, que es más sencilla, más fisiológica, y se dice que provoca menos estenosis. Pero, si vamos a entender, la estenosis básicamente obedece a que cuando no se cumplen los detalles técnicos fundamentalmente. Acá, para recordar que cuando nosotros hacemos una anastomosis término-terminal, imaginariamente vamos a volver al principio. Antes de haber hecho la sección, nosotros hacemos una cuña acá, resecamos todo este segmento imaginariamente, y luego, si se dan cuenta, acá hemos generado un defecto en el mesenterio, que aquí recién se está uniendo. Cuando hemos hecho la anastomosis, este defecto se tiene que corregir, porque si no se corrige este defecto que nosotros hemos generado al momento de hacer la resección, ¿no?, puede ocurrir una hernia interna. ¿Qué cosa es esto? El intestino circundante, como tiene peristaltismo, al encontrar una ventana acá, progresa, sigue progresando, ¿no? Puede dar en principio un cuadro oclusivo, un cuadro obstructivo, un cuadro isquémico, un cuadro necrótico y una tragedia, por el simple hecho de no haber tomado en cuenta el reparar este defecto que nosotros hemos generado al hacer nuestra anastomosis. Aquí la laterolateral, miren ustedes, como les decía, ¿no?, se está haciendo la pared posterior, los bordes que están detrás, más lejos al cirujano, se llama pared posterior. Estos bordes, al suturarse, al afrontarse, ¿no?, invaginándolos, constituyen la pared posterior. Cuando nosotros estos bordes anteriores, los que están más hacia el cirujano, los afrontemos, constituirán la pared anterior, de manera tal que en la teoría podemos hacer una anastomosis a un solo plano. Y la anastomosis con cierre de muñón intestinal, por lógica se entiende, ¿no? A ver, acá, ¿no?, es cuando se cierra un muñón. Este no va a ser útil, y para el caso de una I de Rux, como ya deben ustedes conocer, ¿no?, se ha hecho una término lateral, y este es el muñón que se ha cerrado. Aquí también, al parecer, se ha hecho una resección gástrica, ¿no? El yeyuno se ha anastomosado al esófago, el duodeno, el muñón se ha cerrado, y acá se ha hecho una anastomosis término lateral. Hay suturas también, ¿no?, anastomosis, cuando hemos hablado de los planos, ya lo entendemos qué cosa es un plano, ¿no? Un plano es la corrida de una sutura de todo el perímetro. E insisto, las anastomosis no necesariamente tienen que ser de dos planos, sino de un solo plano. Pero
Ustedes van a escuchar cosas distintas, van a leer cosas distintas, pero insisto, lo importante es acudir a la revisión, ¿no?, de las bases sistematizadas tipo Cochrane, que es la más accesible, y entre otras. Y van a encontrar que es suficiente realizar una sutura, una anastomosis a un solo plano. Y ya ustedes también deben haber conocido lo que es la sutura mecánica, ¿no? Cuando nosotros usamos este instrumental, son suturas preparadas que tienen un nombre propio, cuya función básicamente es seccionar, cortar, seccionar y además, ¿no?, hacer la sutura con grapas. De modo tal que, me imagino ustedes ya deben haber visto esto. Cuando estas dos ramas se introducen, hacen el corte y además hacen la sutura. Esto genera mucho ahorro de tiempo, ¿no?, y es una técnica muy uniforme. Y esto es cuando lo hacemos manualmente. Aquí vemos que se ha puesto una sutura para estabilizar las bocas y luego probablemente se va a hacer la sutura manual, para hacer una comparación de la sutura mecánica versus la sutura manual. Y cuando hablamos de sutura de víscera sólida, entender que las suturas afectadas, ya sea por cuestiones no quirúrgicas, como son traumas, accidentes, ¿no?, y las cuestiones quirúrgicas básicamente son el hígado y el vaso, ¿no? Entonces, diferentes tipos de suturas, pero que cuando se usan, las que ustedes ya conocen, inclusive unas muy semejantes al colchonero, ¿no?, que se pueden hacer interponiendo epiplon, pero el objetivo básico de estas suturas es, en principio, el afrontamiento de los bordes y, segundo, generar hemostasia. De manera tal que ahí uno elige qué tipo de sutura usa, qué modalidad usa, pero, insisto, tratando de cumplir ese objetivo de afrontamiento y de hemostasia. Y también nos podemos ayudar, ¿no?, utilizando un cojinete de epiplon, que va a ayudar para la hemostasia. Aquí vean ustedes, son puntos en U, cruzados con una intersección. Esta es la intersección, ¿no? Básicamente lo que se intenta acá es hacer, uno, hemostasia y la oclusión de los conductos hepáticos. Esto que queda cruento cicatrizará por sí solo y es muy probable que acuda el epiplon, porque el epiplon es el órgano que hace el trabajo de la baja policía. Ante cualquier situación inflamatoria, acude ahí mismo y eso se ve muy claro, por ejemplo, en un plastrón abdominal, en una apendicitis, muchas situaciones el epiplon hace su plastrón, hay una masa. Y bueno, ese es otro tema ya. Pero un poco para entender acá lo que son puntos simples para sutura de víscera sólida. Aquí vemos también, miren, una sutura corrida, en la que se puede además, como digo, interponer epiplon, tratando de, uno, afrontar y segundo, generar hemostasia. Muy bien, jóvenes, aquí en una clase maratónica he tratado de cumplir con la currícula, pero insisto, lo que yo les he traído es parte del marco conceptual que ustedes pueden revisar mucho más todavía, si es que están motivados, si es que tienen interés. Pero insisto, dentro de todo esto, lo recuperable sería que ustedes generen conceptos. ¿Qué va a ocurrir cuando ustedes sean médicos? Que hayan sacado 20 en técnicas quirúrgicas, que hayan sacado 20 en fisiología, en dermatología, qué sé yo, eso no va a tener ningún valor, porque el paciente, ¿qué cosa es el paciente? El paciente es una persona, es un ser humano doliente, afectado por una dolencia. Y ustedes van a tener que subir a su nube de conocimientos, sacar los elementos claves, así, bajarlos, de manera tal que van a hacer un chorleo de todo esto sobre la base de sus conceptos y tomar una decisión, la que sea más útil para el paciente. Ese es el arte de la medicina, saber tomar decisiones. ¿Y cómo se toma decisiones? Sobre la base de conceptos. Muy bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud. ¿Están ahí para comenzar? Díganme sí, doctor.
Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, eso me da Sí, tranquilidad. doctor. Bien, bien, joven. Espero que la clase haya podido entenderse. Insisto, lo ideal sería pues una clase interactiva. Yo soy muy amante de compartir siempre estas cosas, las experiencias que uno ha ido recogiendo en el camino. Y esto es sobre la base de una cuestión presencial, ¿no? Pero adecuémonos a las circunstancias y superemos esta situación. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí llego. Estamos cambiando de año. ¿Qué será el cambio de año? Cada uno tiene su opinión. Yo les voy a compartir la mía. El cambio de año simplemente es parte de la evaluación que uno debe hacer en su visión de futuro. ¿Qué cosa es visión de futuro? Mirar para adelante, ver un horizonte en el que uno se ve proyectado. Entonces, ¿y el fin de año qué cosa es? El fin de año es tomar en cuenta todo lo que ha ocurrido, ¿no? Todo lo que he aprendido, todo lo que es de valor, para fortalecerme en ello, para reforzarlo, para conservarlo. Y sobre todo tomar en cuenta, ¿no?, los aspectos que no debieron ocurrir. A veces se le llama errores, pero verles el verdadero valor, darles el valor que corresponde, porque uno aprende más de los errores. Es una gran enseñanza y después de ello no volver a cometerlos. Ahora, ¿que vamos a dejar de cometer errores? No, nunca. El hombre, por su condición propia, es imperfecto. No, solo Dios es perfecto. Los borrachos también, a veces hay perfectos borrachos. Y los idiotas. Pero como ninguno de nosotros reúne ese perfil, somos imperfectos. Vamos a seguir cometiendo errores, pero hay que aprender de ellos, ¿no? Entonces, hacer una evaluación de todo lo que ha ocurrido el año siguiente y sobre todo, ¿no?, plantearse cosas que uno quiere hacer este año que viene. Quiero aprender más de esto, quiero fortalecer tales cosas, tengo este anhelo, tengo este deseo. Y ponerse a trabajar, pues, ¿no? Porque si no, solo estamos fantaseando. Es bueno fantasear, pero no mucho. Lo que uno debe es soñar. ¿Qué cosa es soñar? Tener proyectos y hacer cosas para eso. Y finalmente generar un cambio, pues, ¿no? Antes yo era así, ahora soy así. ¿Y ahora qué soy? Soy cada vez mi mejor versión. En el caso de ustedes, mejor alumno. Finalmente, para cuando se gradúen, sean unos buenos médicos. Bien, jóvenes, les deseo un inicio de un año muy bueno, que la pasen muy bien en estas circunstancias. Aprendan a nunca quejarse. Lo peor que puede hacer uno es quejarse, eso es contagioso. Eso habla de nuestra mediocridad. Todos le echamos la culpa al clima, al virus, a los vecinos, al profesor, a mi compañero, al tipo de pregunta. Eso es ser mediocre. En principio, aléjense de los que se quejan, eso es contagioso. Uno no debe quejarse. Nosotros somos responsables de todo lo que nos pasa. Cuando ocurre algo, ¿qué he hecho yo para que ocurra eso? Y siempre va a haber una respuesta. Y finalmente es lo que yo puedo manejar. Y si lo que ocurrió no estaba dentro de lo esperado, yo lo corrijo, porque yo he hecho algo para que ocurra. ¿Sí? Bien, jóvenes, reciban un bonito año, ¿no? Pásenlo de lo mejor, me imagino con sus padres. Ellos estarán muy orgullosos de ustedes, que son unos buenos estudiantes. Yo creo que también es así. Bien, jóvenes, ¿algún comentario? Si no, damos por cerrada la reunión. Muy bien, doctores, jóvenes, futuros doctores, gracias. Ojalá nos conozcamos presencialmente, pues, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Hasta la siguiente, entonces. Bien, voy a cerrar el aula, ¿sí? Hasta luego, hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor. Muchas gracias.